¿Qué tanto duró Timbiriche? O sea, ¿qué tantas etapas hubo? Timbiriche empezó cuando eran super niños, ¿no? Los que hoy hacen el reencuentro. Sasha, Benny, Eric, Diego, Paulina Rubio, bueno, que no ha estado en los reencuentros, pero Paulina, Mariana y Alex, ¿no? O sea, eran 7 personajes que empezaron de niños, literal, cuando yo empecé más o menos, cuando yo llegué a México, en aquel entonces, por ahí empezó Timbiriche, Ok. más o menos. Tal vez un año antes o unos meses antes, no recuerdo muy bien. Entonces, ellos fueron creciendo y empezó a cambiar como su música, ¿no? O sea, pasó de una banda de niños a, a canciones de adolescente, Sí. y era el máximo éxito de México. ¿Me entiendes? Era una época en la que los grandes cantantes eran José José, Emanuel, no sé, José María Napoleón. De verdad no había mucha cosa más juvenil. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces Timbiriche irrumpe en la escena, yo creo que así fuertísimo, en la parte que son adolescentes. En los 15, 16, 17 años se vuelve una locura y llega un éxito tal que los Timbiriches empiezan a salirse, los originales empiezan a salirse de la banda para emprender una carrera como solistas. Ujú. La mayoría con mucho éxito. Paulina Rubio, en su momento Thalía, que fue de las primeras que entró en sustitución de alguien, ¿no? Creo que fue de Sasha en su momento. Y entonces, en la etapa de adolescentes empiezan a entrar y salir, Mm. ¿no? Y a mí me toca la última etapa, en la que salen prácticamente los que quedaban originales, que eran 2, me parece. Ya nada más quedaban 2 de los originales. Y solo se queda Diego, que fue el que permaneció toda la época del grupo. Y entramos, o sea, estaba en su momento Silvia Campos, que ya venía de una época anterior, y entramos 5 nuevos, ¿me entiendes? Y eso ya cambió mucho la cara del grupo, era completamente otra cosa, de los que eran súper famosos, ¿no? Que venían desde chavitos prácticamente, y otros que entraron en la etapa de adolescentes, y que esos eran los que vendían, Roberto, cualquier cantidad de millones de discos. O sea, era una locura. Qué interesante también el formato pues del grupo, ¿no? Que es como También en los 90 en Estados Unidos empezaron a armar grupos así, pero eso ya no se usa tanto, ¿no? Que haya grupos que miembros se vayan saliendo. O sea, RBD quizás sea lo más contemporáneo que ha habido como generaciones, pero ya no se da tanto eso. El K-pop, ¿te has clavado en K-pop? He visto algunas cosas K-pop de también es impresionante. tienen también academias, desarrollan talentos, hacen como concursos y generan como supergrupos. Eso, Lo que pasa es qué que, interesante, o sea, qué interesante haber estado en eso. fíjate que sí, aquí me parece que los personajes, los nombres propios juegan un rol preponderante, ¿me entiendes? O sea, porque hasta la fecha siguen muchos siendo parte de nuestro medio y parte importante, Sí. gente querida, respetada, con diferentes talentos, ¿no? Benny, Sasha, Sí, pues definieron también Paulina Rubio, una generación, ¿no? Thalía, Claro. definen a una generación como artistas, ¿no? La misma Mariana, que es gran cantante, pero se fue más hacia el tema del teatro y es productora de teatro y demás. O sea, es gente realmente muy querida y que tuvo resonancia, ¿no? Por lo tanto, no le quiero quitar el mérito a los nombres propios. Sin embargo, como concepto, sí. Siempre he dicho, Roberto, que cubren una necesidad. Mucha gente me ha dicho, es que hay una época de artistas de plástico que no valen madres, ¿no? Magneto. Cubres una necesidad. O sea, hay una parte de las audiencias que, imagínate, a los 14, 15, 16 años en la pubertad, que tienes una rebeldía Sí. natural que viene de las hormonas, que viene del momento que estás pasando. Lo que te quiero decir es hasta los que son guapos, no, yo no era, pero los que son guapos cubren una necesidad. Se necesita este tipo de grupos. Ahorita que dijiste lo del K-pop, que los producen, sí, porque se necesitan productos así para cubrir una necesidad. Luego, esas audiencias que llegan a los 23, 24, 25 años, cambian sus gustos, maduran, pero ya habrá nuevas generaciones que necesitan a estos superídolos guapos que dan un mensaje de Sí, en ese momento de la vida de esa audiencia necesitas figuras así, o sea, necesitas Claro.
Ya después madurarás o cambiarás o como le quieras llamar, pero estoy de acuerdo contigo que en esa etapa crítica pues necesitas ese tipo de figuras, ¿no? Claro. Porque sí parte mucho de esta rebeldía, a lo que escuchan tus papás, a lo que hacen, y necesitas como que esa figura lo llene a alguien, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, sí, seguramente un psicólogo lo puede explicar mucho mejor. Tú lo acabas de decir muy bien. Y creo que pasa ahora también con las redes sociales. O sea, los que llegan como al tope, pues normalmente son, en nuestro caso, por muchas razones, y no lo digo por ti, pero güerito, ojos claros. Y a veces el contenido en una etapa no importa tanto, con una sonrisa, son carismáticos, son esto, crecen la gente, las chavas, o sea, los idealizan en mucho sentido. Y ya después lo que platicábamos fuera de micrófonos, luego, o sea, si tú maduras tu contenido y generas un contenido de valor, ya sea intelectual o de entretenimiento, qué padre, pero si no, vas a pasar de moda porque dejas de cubrir esa necesidad. Sí. Tus audiencias empiezan a crecer y ya no necesitan solamente tu presencia, tu carisma, ese momento, ¿no? Sí, empieza a depender de otras cosas que a lo mejor o sea, cuando eres más joven no lo considerabas tanto. O sea, sí creo que independientemente todos van a pasar de moda, o sea, finalmente Todos, güey. todos pasarán de moda en algún momento, todos seremos viejos, o sea, todos vamos a pasar por esas mismas etapas. Entonces lo que te queda pues es apostarle a cosas distintas a esa etapa quizá de la juventud, pero como quieras esa etapa de la juventud la va a acabar llenando a alguien. O sea, siempre necesitas esas figuras así de grandes y jóvenes. A eso me refiero, y me parece que eso era en muchos sentidos Timbiriche, pero... Y parte como que de ese molde, de esa figura, implica una superficialidad que está bien, o sea, eso es lo que buscas, o sea, necesitas ese elemento superficial, plástico, está bien, o sea, güey. Eso es lo que en ese momento se necesita y esa audiencia quiere, finalmente. O sea, yo siempre me dicen una de las artistas uno de mis artistas favoritos en la vida, en la historia, que me cambió, o sea, su primer disco me pareció así, ahí cambió mi manera de escuchar música, de pensar en muchos sentidos y de valorar a los artistas, es Tracy Chapman. Sí. La amo con todo mi corazón. Nunca la he podido ver en vivo porque pues tiene un tema ahí no le gusta enfrentar mucho a la audiencia, y entonces es una mujer que decidió no hacer más conciertos hace muchos años y entonces nunca la he podido ver en vivo, pero me encanta. Y así como escucho a Tracy Chapman, yo necesitaba un boleto para ir a ver a Shakira, güey. Sí. La amo, y para verlas, mover las caderas y, güey, no pasa nada. Necesito esos momentos y creo que está bien. Sí. Y también es una parte importante para entender la cultura pop, finalmente, te puede o no gustar, pero es algo presente en la humanidad y por algo es cultura popular, ¿no? Entonces, claro. Entonces, creo que sirve para alimentar todas las áreas. El fin de semana pasado fui a un concierto de un trompetista, de jazz clásico. Hasta a mí me pareció denso y al final, ¿me entiendes? Decía, híjole, esto sí está muy, ya para muy clavados, pero me gusta, güey, me gusta el jazz. Entonces creo que repartir y abrir tu mente a escuchar y ver todo, güey, todo lo posible, pues está padre. Y creo que, regresando al tema... Incluso aunque ya no estés, por ejemplo, muy clavado en estos artistas más como para quizás audiencia joven o más superficialones, hay un mérito bien grande de alguien, pueden ser los artistas, puede ser el productor, puede ser la persona que está detrás, en hacer un producto así de masivo, güey. O sea, claro. Yo, por ejemplo, al show de Shakira también fui al de aquí, a uno de los de Ciudad de México, y está bien cabrón, o sea, está bien cabrón todo lo que han logrado, toda la manera en la que se han montado una gira a partir de un escándalo público. Es una mamada, no sé si fue ella o fue otra persona, pero qué locura que alguien generó esto, güey, y lo logras apreciar, o sea, finalmente, o el fenómeno Bad Bunny, te podrá gustar lo que dice, cómo canta, güey, es un puto fenómeno global, güey. Yo he escuchado gente decir que es el filósofo, o sea, que es el Serrat de nuestros tiempos. He escuchado barbaridades cabronas con las que evidentemente no coincido, pero lo que sí coincido contigo es que un pinche mérito tiene, güey. Sí, claro. O sea, sí. Es más, hoy, antes de venir, hay una persona de mi oficina, no, eso es su nombre para no quemarla, que ya terminamos chambear, dije, ya me voy, le presumía yo que venía contigo. Dijo, ¿por qué no te vas? Me dice, porque estoy en la cola virtual en mi computadora
para comprar boletos de Bad Bunny. Es una locura la verdad. Y vi su número y era la 2,800, le faltaban 2,800 personas antes. Va a ser nada más conciertos en Puerto Rico, ¿no? Lo que pasa es que un tiempo solamente, como una residencia en Puerto Rico, pero luego ya lanzó va a ser una gira. Mundial, ¿no? Sí. Aunque se vio muy, ¿cómo te diré? Muy patriótico. A mí me parece una idea brillante, ¿no? Sí. Imagínate lo que le va a generar a Puerto Rico. Es si nosotros nos matamos por ir al estadio GNP a verlo, ¿no? Y puede hacer 10 conciertos y los va a llenar, y en todo el mundo. Pero hace una residencia, imagínate lo que le va a dejar en términos de atracción turística y divisas a Puerto Es que Rico. también Puerto Rico, geopolíticamente hablando, pues está en un lugar bien interesante en donde tiene esa presión constante de Estados Unidos de estar presente pero no sentirse partícipe, güey. Claro. Necesitas figuras que representen. O sea, se me hace muy chingón eso. Pero a mí me parece muy chingón de Bad Bunny. Sí, Porque no, claro, Puerto Rico Bunny. tiene una cantidad de figuras Sí. que están estacionadas en Estados Unidos Sí. y su base es Estados Unidos y es muy puertorriqueño, pero desde Miami o desde Nueva York. Sí. Pero ¿Me entiendes? también creo que Bad Bunny quizás sea el único artista que ha logrado ya ser más grande que eso. Porque la gran mayoría, a ver, no hay ningún artista puertorriqueño del calibre de Bad Bunny. Entonces ellos todavía no han roto esa parte. Este güey lo rompió y ahora sí ya regresa a Puerto Rico y das. Pero siento que Bad Bunny siempre fue muy puertorriqueño. O sea, que él vivía, ya cuando empezó su éxito, él vivía en Puerto Rico. Sí. Y la gran diferencia es que los demás, o sea, incluso el mismo Ricky Martin, vamos a decirlo, con Menudo tuvo su momento y tal, pero donde se vuelve Ricky Martin una figura así increíblemente trascendental, es cuando se sale, viene a México unos años y después a Estados Unidos, y en Estados Unidos convierte su carrera en algo explosivo. Pero bueno, hicimos un paréntesis grande. Exacto. Regresemos a la historia. Nos quedamos en Timbiriche. Timbiriche. Me decías que qué significado fue ser parte de este movimiento. Pues la verdad, muy interesante. Yo entré a Timbiriche, o sea, fíjate, yo había hecho lo de primero la telenovela que no se hizo, luego empecé a salir como de extra en telenovelas, luego hice teatro infantil, luego estuve con Yuri, ¿me entiendes? Y hacía 1000 cositas, imagínate. Cuando yo entré a Timbiriche tenía 18, 19 años por ahí. Y empecé a los 10, o sea, tenía una carrera de prácticamente 9 años. Sí. ¿Me entiendes? De chambear en los medios. Y entendía, ahí yo ya me sentía obrero de los medios. Estuve muchas veces de extra en especiales de Timbiriche, que hacían el 10 de mayo, puntualmente para el 10 de mayo, un especial para mamá y un especial televisivo para diciembre, para Navidad. Sí. Los especiales de Navidad yo salía de extra y los Timbiriches originales eran los estelares, ¿no? O sea, yo llevaba toda una historia y ya me asumía en ese rol. Cuando entré a Timbiriche fue un poco de carambola. Yo conocía perfectamente a Luis de Llano y a todos. Era gente para mí habitual. Llevaba muchos años trabajando con ellos, aunque era yo muy chavito. Y me dicen, hoy vas a tener la oportunidad de audicionar. Yo hasta le dije, no, yo tenía un grupo de rap. Ok, Se tienes un llama grupo de rap. ID. Ok. O sea, eso no sabía. No, porque eso sí, no lo sabe nadie. Eso es cut, sí. Sí, exacto. Muy cañón. Tenía yo mi grupo de rap. ¿Y tú bailaba. rapeabas? Rapeaba y bailaba. Yeah. Pero los güeyes con los que estaba bailaban perro, güey. Yeah. Y ¿sabes qué O sea, hacía sí te metiste cabrón al hip hop de que rapeabas no, y güey. bailabas. A ver, güey. Yo hacía shows que me pagaban 500 pesos y tal, pero cuando no tenía concierto con Yuri, bailaba en el Magic Circus, Okay. que era una discoteca muy famosa hace 1000 años allá por el Toreo. O sea, bueno, así le seguimos diciendo a la zona, aunque ya no existe el Toreo de Cuatro Caminos, pero bueno, en una zona ya por Satélite, muy cerca de Satélite. Era una discoteca de supermoda y cuando abrían pista, hacían show. Antes era de pista de baile al centro, además esta área circular. Ya. Pista de baile al centro y juego de luces, humo. O sea, se abría la pista. Para de un abrir show pista, adentro. hacían un show, terminaba el show y ya todos podían entrar a bailar. Y tú estabas en ese show. ¿Con quién crees? Con los Caló. Con los Caló. Que no eran Sí. Caló en aquel entonces, con María, Maya, Gerardo y Andrés. Ok. Y con el mismo Claudio Yarto. Ya tenían como una compañía que contratabas y dabas shows de baile y rap. Y Pero demás. ellos están en tu grupo de rap o en esos shows. No, en estos shows. En esos y shows. aparte tenía yo Y aparte en ese mi grupo de propio grupo de rap. Y en algún momento... Y ahí perdón, en la discoteca bailabas. Y bailaba. Ok. Sí, en el show... ¿Cuánto duran los shows? No, era un show de 2 canciones. Ya, o sea, en la noche de discos, de repente 2 canciones, había show y luego se terminaba. O sea, imagínate, llegabas a las 9 de la noche. Sí.
y a las 10 de la noche se abría pista. De 9 a 10 había música bajita y luces como tenues, pero prendidas. Ya. Así eran las discotecas, güey. Y la gente iba a bailar. Sí, sí, sí. O sea, estabas en tu mesa, empedabas, tirabas rostro, pero hay un área a la que entras a bailar, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, esta área no había nadie, o sea, la gente no se metía porque estaba la música más bajita, más chill, ya sabes, y de repente un show de luces y en algunas incluso con bailarines y todo, y ¡pum! Y ya, o sea, música, todo lo que da, luces, y ya la gente se queda bailando en la pista. Y entonces contrataban bailarines para eso. ¿Cómo le hacías para poder mantenerte productivo y no quedarte en la fiesta, güey? También si empezabas a las 9, 10 de la noche, o sea, ¿a qué hora te levantabas el siguiente día? ¿Cómo le hacías para no perderte en la fiesta? En ese entonces, o sea, yo tenía muy claro cuando iba a trabajar, o sea, y cuando iba a reventar. O sea, yo tenía 2 personalidades. O sea, literal, yo podía estar fui millones de veces al Magic Circus como cliente. ¿Me entiendes? Pero cuando iba yo a bailar, era diferente. Terminaba y me iba. Te ibas terminando. Sí, terminando el show, se acabó, te pagan tu lanita y vamos. ¿Me entiendes? O sea, no me quedaba yo a reventar. Rara vez sucedió eso. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿te gustaba o porque tenías cosas el siguiente día? O sea, porque probablemente tenía cosas el siguiente día. También sentía yo raro, aunque hubiera gente que conocía, sentía yo raro, así como, ay, primero estoy aquí de bailarín y luego me voy a la mesa. No sé. Ya. Pero, y también por disciplina. Creo Sí. que sí era yo algo disciplina. Sí, pues es clave porque si no Sí. si no es difícil. La época de bailarín era duro. También era una exigencia física dura, ¿no? O sea, tienes que estar en forma, güey, pues no puedes. ¿Qué te quiero decir? De todas las artes, ¿me entiendes? Y todas las expresiones artísticas y demás, la más cabrona es bailar. Sí. O sea, es ser bailarín. O sea, porque eres bailarín, o sea, si entrenas, cuando dices estudias, no es estudias, es entrenas, también estudias, pero entrenas hasta que llegas a ese punto en el que giras, en el que llegas y giras y te mantienes en tu eje y puedes hacer 3, 4, 5 giros, un fouetté, puedes estirar las piernas, puedes hacer un brinco o un salto en segunda y dices, ya llegué, güey. Pero si dejas de entrenar un mes, güey, se acabó. Vale. Ya llegas y no giras. ¿Cuál era el move que más te costó llegar? O sea, como que yo no soy no sé mucho de bailar, pero o sea, nunca me costaba mucho la parte de la flexibilidad. Tenía yo mucha fuerza y mucho ritmo y mucho sabor para bailar, pero la parte más técnica, flexible, la de pon la pierna aquí. Ya, eso era bien complicado. Empecé tarde, ¿me entiendes? Para ser bailarín, empecé a ser bailarín tarde, o sea, los bailarines empiezan desde bien chavitos. Sí. Y más los técnicos, ¿no? Los de ballet y demás. O sea, bailarín Isaac, ¿me entiendes? No yo, güey. Y así, pero bueno, era la parte que más me costaba, pero era yo muy fuerte y podía hacer cosas así como con mucho poder que no cualquier bailarín. O sea, por ejemplo, podía hacer saltos en segunda, ¿me entiendes? Si bien no era muy elástico, tenía mucha potencia, entonces brincaba muy alto y con mucha fuerza. Ya. Entonces, no sé si lo que es un salto en segunda es. Sí, me imagino. Piernas abiertas, manos abiertas y para arriba, ¿no? Ya. Y tener esta ahí arriba solo hacía espectacularmente, porque tenía mucha fuerza.